justamente lo que Hegel quería evitar son las categorías y los conceptos fijos. Y siempre habla de la dialéctica como un elemento fluidificador. Es decir, el entendimiento, incluso el entendimiento moderno, sí trataba incluso de fijar con sus categorías, de fijar y de delimitar, y se perdía nada menos que la relación. En cambio, la dialéctica, como su nombre lo indica, es fluidificadora, es la que provoca el diálogo entre las diferentes figuras y entre los diferentes principios que están en juego. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Como consecuencia de la ocupación napoleónica, la Universidad de Jena cerró sus puertas. La situación económica de Hegel se hizo insostenible. Con el apoyo de algunos amigos, editó un periódico en Bamberg, hasta que en 1808 fue nombrado rector del Colegio de Nuremberg, cargo que ocupó durante 8 años. La fenomenología del espíritu pronto comenzó a reeditarse y traducirse, dándole renombre, aunque no fortuna. En 1810, Hegel conoció a Marie-Helene Susanna von Tucher, de 21 años, hija de un senador y burgomaestre de Nuremberg, y contrajo matrimonio con ella. La pareja tendría pronto 3 hijos. En ese tiempo, Hegel escribió también una de sus principales obras, La ciencia de la lógica. A consecuencia del prestigio ganado, la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía que él aceptó. La idea principal de la ciencia de la lógica, y que es la idea a partir de la cual va a tener sentido el método dialéctico propuesto por Hegel, es que es imposible mantener la separación entre finito e infinito. Tradicionalmente, lo infinito y lo finito se consideraban opuestos. Lo finito es lo que no es infinito, lo infinito es lo que no es finito. Pero si pensamos esto así, al pensar lo finito como lo otro de lo infinito tendría un límite, y ese límite estaría en la finitud. Entonces lo infinito no sería infinito. La única forma que yo tengo de pensar lo infinito es integrando lo finito. Y por lo tanto, lo finito mismo no sería otra cosa que la manifestación de lo infinito. Dicho de otro modo, lo absoluto se va a realizar y se va a expresar a través de los entes particulares. El problema fundamental es cómo relacionar lo finito con lo infinito. Si se pone lo infinito más allá de lo finito, lo incondicionado como una especie de númeno inalcanzable al estilo kantiano, se llega al absurdo que entonces el infinito tiene algo que lo limita, algo que lo excluye, entonces no es tan infinito como se hace, como por lo que se hace pasar. Y viceversa, una finitud que no tenga relación con lo infinito, que no sea capaz de entrar en relación y de constituir sistema con otros, se liquida a sí misma. Es decir, carece de consistencia, se vacía, no se puede determinar, no se puede enriquecer. Y entonces esta es como una problemática fundamental, y es ese diálogo el que la dialéctica en su doble negación realmente quiere establecer. Y ella no es solo no tiene solo el motor de la negatividad, sino al mismo tiempo ella afirma
el momento superior y a partir del cual tenemos un nuevo punto de partida. Las ideas principales de la ciencia de la lógica son dos. En primer lugar, lo infinito no se opone a lo finito como si fueran cosas distintas. Más bien hay que decir que lo finito pertenece a lo infinito y que éste se expresa en aquel. En segundo lugar, todas las categorías están íntimamente relacionadas entre sí, y el modo de su relación es lo que Hegel llamó movimiento dialéctico, según el que una afirmación o tesis supone siempre su negación o antítesis, y la diferencia entre ambas resulta superada en una síntesis, que a su vez supone su negación, y así sucesivamente. Este proceso no permite al pensamiento detenerse. El movimiento dialéctico opera en la ciencia de la lógica desde el principio al fin. Hegel reacciona contra ese formalismo que les gustaba mucho a los autores de manuales, por ejemplo, del pensamiento marxista, y que usaban la fórmula tesis, antítesis, síntesis como una especie de fórmula sacramental, algo así como los gestos del sacerdote durante la misa o cosas por el estilo. En Hegel nunca está nítidamente presentada esa especie de ritmo de ballet, de la tesis a la antítesis, etc. Lo que sí está es la idea de que todo es en su otro y en la síntesis con lo otro. Como si se dijera, uno no es solamente eso que cree ser o eso que figura declarado en los documentos o algo por el estilo, sino que es su entorno, su historia, su mundo y la forma como eso, que es lo otro respecto de él, viene a integrarlo. Porque la realidad misma es dialéctica y entonces el pensamiento no puede adecuarse a la realidad si no es también dinámico y por lo tanto dialéctico. El problema del entendimiento kantiano, por ejemplo, es que es fijo, trata de establecer, de fijar, y la idea de Hegel es que justamente en ese sentido pierde, digamos, la realidad, porque la realidad es absolutamente fluyente. La ciencia de la lógica comienza donde termina la fenomenología del espíritu y constituye propiamente la primera parte del sistema hegeliano y una de las pocas que desarrolló en detalle. Poco tiempo después, Hegel presentó la visión general de su sistema en un libro que llevó el título de Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. La enciclopedia expone el sistema maduro de Hegel, el sistema tripartito, o sea, el sistema de las ciencias filosóficas, y las tres principales son la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. ¿En qué termina el sistema de Hegel? Porque hay que entender que esto es un proceso. Termina en una noción que es la de la idea. La idea es algo así como la síntesis dinámica y nunca terminada, siempre en infinito despliegue, de todas las determinaciones que podamos acuñar. Y esto significa que el sistema